Y vámonos al tema de esta tarde, obviamente, el tema de los ojos del mundo que están puestos en la Plaza de San Pedro, ahí en la Capilla Sixtina. Ya salió la primera fumata de esta jornada de elección para definir al nuevo Papa y es humo negro apareció de la chimenea de la Capilla Sixtina. En la línea telefónica, el rector del Colegio Pontificio Mexicano allá en Roma y ex vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el querido padre Juan Jesús Priego, a quien me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal, Jonathan? Qué gusto me da saludarlos. Hemos estado siguiendo de lleno, padre, como pues todo el Sí. mundo, ¿no? En este momento. Salió humo negro. ¿Qué quiere decir esto, padre? ¿Se tardaron bastante para hacer la primera jornada de votación, padre? Así es, así es. Creo que un poquito más de 3 horas, ¿no? Duró la elección, la votación, pues. Y acaba de salir el humo negro, hace un momentito. Sí, sí. ¿Qué le ¿Qué dice quiere decir? esto? Que todavía no han llegado ellos es decir, no hay ningún candidato que haya obtenido las 2/3 partes que pide el derecho. Padre, esto lo podemos apreciar porque comúnmente la primera jornada de votación era muy breve y entonces se procedía a continuar con las jornadas de votación en días posteriores. Este se alargó un poco más. ¿Usted qué podría encontrar dentro de esta primera lectura? Es decir, que ahorita hay visiones para cada una de las fracciones al interior de la curia. No, yo creo que entra dentro del orden normal, el orden natural. Se me hace que lo que un poquito prolongó más esto fue el rito del juramento, pues que tuvo lugar antes de que entraran o ya entrando a la Capilla Sixtina. No creo yo que esto se salga de lo normal. Era de esperarse que fuera algo largo. Mira, toma en cuenta que en cónclaves anteriores los cardenales eran muy conocidos porque eran menos, en primer lugar, y segundo, eran en su gran mayoría europeos. Entonces, yo recuerdo cuando estaba aquí estudiando, siendo un sacerdote joven, pues estaba el cardenal Ratzinger, estaba el cardenal Martini, eran figuras de mucha relevancia, pues muy, muy conocidos por la opinión pública. Yeah. En este caso no tenemos esta ventaja, vamos a ponerle comillas, esta ventaja porque ahora el Papa Francisco extendió pues la posibilidad de ser cardenales sobre todo países que nunca habían sido considerados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Es natural que un cardenal, por ejemplo, de Venezuela, no conozca a un cardenal de África, porque nunca se han visto, porque nunca se han encontrado. Entonces, las congregaciones que tuvieron lugar esta semana pasada era precisamente para que se conocieran entre ellos, ¿verdad? Para que se escucharan, para que cada uno expusiera lo que ellos creían que era lo más relevante, ¿no? Dada la situación actual de la Iglesia y del mundo, cuáles eran o cuáles consideraban que eran los problemas más relevantes y para escoger el perfil, pues, que más pudiese responder a estas urgencias y necesidades. Entonces, no creo yo que, volviendo a la pregunta, no creo yo que haya confrontaciones, ni mucho menos, sino más bien está esto, ¿no? Que muchos de ellos no se conocían. Entonces, pues es lógico que sucediese esto en un tiempo un poquito más largo. Oiga, una parte importante, padre, de lo que estaba mencionando usted, que este es un cónclave en el que están llegando cardenales, déjeme decirlo así, que no son tan mediáticos, que son poco conocidos en el panorama, si quiere a usted hasta noticioso, a comparación de como lo vimos en anteriores años, como usted lo mencionó, estaba el cardenal Ratzinger, estaban otros personajes más, pero ahora parece, digo, creo que del que podría entrar en esta escasa figura que está en el cónclave, hasta podría ser Pietro Parolin, ¿no? Que ahorita ha sido el número 2 en el Vaticano.
Sí, sin embargo, Jonathan, no te olvides que hay un principio que dice que el que entra cardenal, el que entra papa sale cardenal, El que entra ¿no? papa Todo sale esperaba cardenal. que fuera él. Sí. Mira, si te vas hacia atrás, si nos vamos hacia atrás, Sí. sí, diríamos, el caso del Papa Ratzinger, pues más o menos se esperaba, es Se decir, esperaba. había muy altas probabilidades. Pero si nos vamos más atrás, por ejemplo, Karol Wojtyła, Ujú. pues era un cardenal polaco que pocos conocían, es decir, no era tan mediático en ese tiempo, Ujú. ¿verdad? Y sin embargo, él fue el elegido. ¿Y en qué momento llegó, padre? En el 78, cuando muere Juan Pablo I, 33 días después de haber llegado. Y acuérdate que el muro de Berlín aún no caía, es decir, el comunismo aún no había colapsado, pues. Ujú. Entonces, y él venía de un país comunista, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces, como puedes ver, estas cosas son imponderables, es decir, no puedes tú prever qué va a suceder. Usted entonces tomaría con reservas el cónclave, usted no daría entonces puerta a que las lecturas que se le da, a ver, el corazón periodístico a veces lo obliga a nosotros los comunicadores y a los Entiendo, intelectuales y a todos aquellos que nos dedicamos a las noticias, claro. pero pues usted está allá y a final de cuentas usted tiene el mejor pulso de lo que se está viviendo en el Vaticano. ¿Qué es lo que se ve allá? ¿Qué personajes empiezan a aparecer como figuras que puedan ser papa, padre? Fíjate que Jonathan, aquí como que reina mucho ese criterio, es decir, muy pocas veces se ha acertado en quién va a ser. Y eso hace que muchos ya desconfíen de los vaticinios, ¿no? Es decir, nadie creyó que Wojtyła pudiera ser el Papa. Sí. Te digo, sobre todo viniendo de un país comunista, sobre todo viniendo de la Europa del Este. Entonces nadie se lo creyó. Luego, pues pasó un pontificado muy corto. Bueno, primero fue Juan Pablo I, luego vino Ratzinger. Ahí sí, un poquito más esperaba. Yo al menos recuerdo que estaba yo en el obispado y justo cuando se iba a anunciar, yo dije Ratzinger y Ujú. salió. Sí, que él fue el que Pero dio la misa exequial, ¿no? A Juan Pablo. sí, porque era una figura muy, muy, muy potente, diríamos Ujú. así. Es decir, mira, yo te voy a decir esto, Jonathan, no hay libro de teología en la lengua que tú quieras, en la que tú elijas, en la que no esté citado Joseph Ratzinger como teólogo. Es Sí. decir, era Era, un gigante, era un era un gigante de la erudito, teología. padre, era un Eh, erudito. sí, sí, pero además te digo, es decir, sus obras eran imprescindibles. Métete a una biblioteca francesa y verás que si es de teología el libro, cita a Ratzinger. Ujú. Es decir, su gran producción eh, teológica, o sea, lo hacía muy visible. Entonces, ahora no tenemos eso. Es decir, no hay eh, algo que nos haga prever por dónde pueda soplar el espíritu, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a estar atentos a ver qué va a suceder, Oiga, padre, pero y partiendo de esta mirada que nos ofrece de que no hay candidatos definidos por cómo llegan las condiciones de la Iglesia Universal en este primer cuarto de siglo, yo quisiera preguntarle desde su perspectiva y a mirada de usted, porque sí nos gustaría conocer su mirada, ¿qué papa necesita la iglesia en este momento? ¿Qué perfil consideraría usted que debería de ser el de la continuidad o esta otra visión que se tiene al interior de la iglesia? Bueno, tengo que decirlo así, tradicional. sí, mira, yo creo a ver, te lo voy a decir así. Eh, cuando tú vas manejando un automóvil, en algunos momentos tienes que acelerar y en algunos momentos tienes que frenar, ¿verdad? Eso es así. Uh -huh. El conducir un automóvil en ese sentido es una técnica y un arte también, ¿no?
Hay gente que maneja muy bien, pero luego no sabe estacionarse, ¿verdad? O batalla mucho, ¿verdad? En fin, es decir, si solamente aceleras, pues, pues te accidentas. Pero si solamente frenas, no avanzas, te quedas ahí parado. Entonces yo creo que todo el arte consiste en ir acelerando, en ir frenando. Entonces yo pienso, respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿qué papa necesitamos? Pues necesitamos un papa diríamos, que acelere en lo que sea fundamental, necesario, esencial, y que frene allí donde podría perderse el espíritu evangélico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es diríamos, el arte. Yo no me atrevo a sugerirte un nombre porque no los conozco, no los conozco. Ya. Yo estoy aquí en el colegio, mi trabajo está aquí, aunque es en Roma, y asisto a las reuniones en el Vaticano y todo, pero yo no tengo trato pues con personal con los cardenales, salvo con los mexicanos, Sí. porque ellos llegan aquí al colegio. Entonces, Pero me da mucho a entender cómo lo menciona, padre, ese momento de respiro que necesita la iglesia para saber muy bien qué terrenos están pisando en estos momentos, en estos primeros 25 años del nuevo siglo. Yo creo que sí, por ahí me está dando una respuesta que me llevaría a pensar a qué personaje que ahora está metido ahí en la capilla Sixtina, bueno, ya salieron de la capilla, ya se fueron a sus aposentos, pero me queda clarísimo que ahí puede caber un perfil como me lo menciona, padre. claro, claro, mira, en la iglesia hay toda una gama ¿cómo te diría? Hay un principio que viene desde los tiempos de San Agustín, que decía que en todo caridad, es decir, en la libertad y la caridad es lo fundamental. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos aquí en el Colegio Cardenalicio toda una gama de pensamientos, de manera de enfocar, de manera de interpretar el Evangelio, diríamos, es normal. Si tú vas a una misa un domingo en San Luis, si vas, por ejemplo, al Carmen, vas a escuchar una homilía distinta a la que vas a escuchar en el templo de San Francisco o en el templo de San Agustín. Es decir, es el mismo Evangelio, pero son diversas maneras de explicarlo, de interpretarlo, de transmitirlo. Bueno. Entonces, algo así pudiera suceder si es que el ejemplo vale de toda la gama, la riqueza que hay en el Colegio Cardenalicio acerca de las maneras de pensar, siempre y cuando todas esas maneras de pensar sean concordes al Evangelio. Muy bien. Eso hay. Con que no se traicione el Evangelio, todas las maneras de pensar son aceptables. Muy bien, padre. Qué bien, entonces, ha aparecido humo negro el día de hoy. ¿Cuándo continuará la siguiente votación, padre? Mañana por la mañana y mañana por la tarde. Mañana tendremos dos fumatas. Dos fumatas. Eh, dos fumatas. Y si mañana no se eligiera el viernes y así vamos, ¿verdad? Es decir, fíjate que en esto no hay tampoco una regla definida. No. Por ejemplo, ha habido elecciones muy rápidas y ha habido elecciones muy largas también. Creo que el Papa Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, surgió allá por la octava votación, séptima votación, por ahí, si no mal recuerdo. Uh -huh. Yo estaba niño, ¿verdad? Yo era un Sí, niño. Juan Pablo II fueron 8 votaciones en 3 Ocho, días. 8. exacto, fueron 3 días. Entonces, eh, diríamos, estamos dentro de la Del norma, rango. pues. Y bueno, Francisco, que es el más reciente, fueron 5 votaciones en 2 días. Así que vamos a ver Sí, cuánto tiempo nos toma. yo aquí en el colegio, mira, nosotros pues somos una comunidad sacerdotal de 120, entonces casi todos así platicábamos y decíamos, ¿y qué crees que salga hoy? Y había unanimidad en que hoy casi era imposible que saliera, Muy bien. ¿verdad?
Bueno, pues es muy interesante, padre, el poder estar revisando este proceso de cónclave junto a usted, que está de viva voz allá en Roma, y siempre agradeciéndole que nos tome la llamada aquí en San Luis Potosí, en su casa Global Media. Gracias siempre, padre. Encantado, encantado, y saludos a todos, ¿eh? Que esté Que muy bien. los tengo muy presentes siempre. Yo no me he olvidado de San Luis Potosí. No, hombre, y nosotros tampoco, ¿eh? Gracias siempre, padre. Gracias, igualmente. Buena noche para usted allá. Buenas tardes para ti. Gracias. Allá en Roma son las 9 de la noche ya. Aquí con nosotros 9:55. No, perdón, 9:55 allá, 1:55 aquí en México. Vámonos a mensajes precisamente. Vuelvo con más. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.